Nosotros vamos a reflexionar en algo que la palabra nos enseña y qué bueno de verdad que podamos juntos descubrir los misterios de la Escritura. Y hay algo que nunca vamos a terminar de entender, y es que cada vez que nosotros buscamos a Dios, le encontramos. Amén. Y qué bueno que esta canción nos aclara cómo es el encuentro con Dios. A veces las personas salen de un lugar y han tenido emociones muy fuertes y dicen, uy, hubo una presencia de Dios. Y resulta que después de 3 horas están igual que antes. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Cómo es que la presencia de Dios no ha transformado tu vida? Porque no era presencia de Dios. Sencillo. Eran solo emociones. Y que Dios nos libre de buscar a Dios a través de las emociones. Dios es espíritu, no es emoción. ¿Amén? Amén. Muy bien. Hoy quiero compartir con vosotros una palabra que el Señor me trajo a mi corazón tiempo atrás y que se llama de esta manera: nuevas oportunidades conllevan nuevas responsabilidades. ¿Usted puede repetirlo conmigo esto, por favor, para que tomemos conciencia? Nuevas oportunidades conllevan nuevas responsabilidades. Y es la verdad. Mirando simplemente a Osvaldo y a Sofía, sé que algunas cosas han cambiado desde que llegó Mateo, ¿o no? ¿O todo sigue igual? No. Siempre recuerdo el testimonio de una hermana en Monza. Ella tenía la convicción, no tenía hijos todavía, pero ella estaba totalmente convencida que aunque tuviera un hijo, su vida iba a seguir exactamente igual. Nada iba a cambiar. Y claro, cuando habló con Susana, Susana la miró medio como diciendo, ¿qué fumaste? Dice, todo para mí va a seguir igual. Y la verdad que, pobrecita. Es decir, muchas veces nosotros pensamos que asumir nuevas responsabilidades significa nuevos privilegios, y es cierto, porque los privilegios y las responsabilidades vienen de la mano, ¿sí? Imagínese un matrimonio joven que de pronto decide, vamos a tener un hijo, y ok, perfecto, y todo va a seguir igual. No todo va a seguir igual. Vamos a comprar un piso, me parece muy bien, vamos a tener que ordenar nuestra economía, porque si ahora somos propietarios de un piso, está claro que hay ciertos lujos que no podremos más darnos. ¿Por qué? Porque tendremos que pagar todos los meses una cuota para el piso. Por eso yo creo que normalmente cuando nosotros pensamos en la iglesia y pensamos las responsabilidades que tenemos dentro de la iglesia, en más de una oportunidad, por ejemplo, algunos de vosotros habéis llegado a las 6, tal vez alguno que yo no he visto, pero llegó a las 6:05, tal vez alguien a las 6:10. Pero aquí hay gente que llegó a las 5:45, una hora antes. Si usted tiene la posibilidad de escuchar bien mi voz y ver eso que está escrito ahí, es porque ahí está Javier, que hace desde antes de las 5 que está acá. Ahora nuestros niños están recibiendo una clase de la escuela dominical. ¿Por qué? Porque hay algunos de nosotros que han asumido la responsabilidad de enseñarles la Escritura a nuestros niños. Es decir, tenemos otras cosas, pero siempre la posibilidad de tener algo nos implica literalmente nuevas responsabilidades. Por eso yo quisiera que venga conmigo, por favor, porque en más de una oportunidad, cuando nosotros pensamos en las responsabilidades que tenemos como iglesia, nos detenemos casi siempre en estos versículos. Los versículos que están en 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 13, cuando habla de las responsabilidades y en algunas partes llamado requisitos
del obispo o requisitos de los líderes, ¿sí? Y dice la Escritura, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito en lazo del diablo. Después del versículo 8 en adelante habla acerca de los requisitos del diácono, que son prácticamente los mismos, solo que no pide que sea apto para enseñar. En nuestro caso eso no es un problema porque José es diácono y también él sabe enseñar. ¿Sí? Timoteo 1:3, perdón si no lo he dicho. ¿Sí? En esto, 1 Timoteo 1:3. 3 del 1 al 13. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en las funciones que desarrollamos en la iglesia, siempre vemos que estas funciones tienen diferentes responsabilidades. ¿Sí? Lo interesante de esto es que casi siempre se identifican estos versículos como cosas que solamente debemos tener los pastores, los diáconos, los que cumplimos cierto ministerio. ¿Verdad? Ah, no, pero esto dice para los pastores, esto dice para los diáconos, esto dice... Pero la verdad es que estos requisitos que la Escritura dice es para todos los cristianos. Todos los cristianos tenemos la responsabilidad de trabajar en nuestra vida para poseer estas características que Pablo dice. Todos nosotros debemos ser irreprensibles, todos nosotros. Si Dios le llama al ministerio, gloria a Dios, pero si no le llama, usted también debe ser irreprensible. Si usted es cristiano, no puede tener su esposa y tener un amante, no, tiene que tener una sola. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura, debemos pensar en que todos debemos ser sobrios, todos debemos ser prudentes, todos debemos evitar la codicia, todos debemos tener buen testimonio delante de los inconversos, ¿sí o no? Esto es para todos. Pero de alguna manera, los que somos cristianos somos reconocidos por diferentes nombres de acuerdo a la función que desempeñamos en la iglesia. Y también en la Escritura somos llamados, por ejemplo, discípulos, somos llamados cristianos, creyentes, hijos, siervos, amigos, somos llamados pámpanos, somos llamados de diferentes formas, todos formamos parte del cuerpo de Cristo, pero es interesante la figura que Jesús utiliza y que está también en el Antiguo Testamento y que todos conocemos cuando pensamos en Jesús como el pastor. Cuando decimos Jesús es el pastor, ¿cómo nos vemos? ¿Qué hace un pastor? ¿Cuida de quién? De las ovejas. Nunca se preguntó por qué Jesús nos llama ovejas y no nos llama gatos, perros, vacas, gallinas. Él nos llama ovejas. Y creo que este es un nombre que nos cabe muy bien a todos nosotros. Porque la característica principal de la oveja es que no se ubica geográficamente. Nosotros no nos ubicamos espiritualmente y por eso tenemos que tener la mirada fija en Cristo, para no perder el camino. Porque yo pierdo el camino, el mundo me atrae, a veces los problemas, las dificultades, y esto me apartan del camino. Mientras yo no quito los ojos del pastor, yo no me pierdo. Por eso somos ovejas. Y precisamente como ovejas, yo quisiera que pudiéramos ver hoy esta palabra. ¿Cuál es la responsabilidad
que tenemos como ovejas de Dios. Siempre pensamos en que Jesús hace esto y Jesús hace perfecto. Y no estoy negando eso. Pero ¿cuál es su responsabilidad como oveja de Dios? ¿Sí? Está claro que en más de una oportunidad, compartiendo sobre esto, algunas personas me han dicho, pero usted es pastor. Y yo digo, sí, soy pastor, pero también soy oveja. Absolutamente sí, porque el día que deje de pensar como una oveja, empiezo a ser un hereje. Porque eso es lo que hace un pastor cuando pierde de vista a Cristo. Se convierte en un hereje. Empieza a verse como el centro, y en realidad el centro de la iglesia no es un hombre, es Cristo. Siempre debe ser así. Mi mayor anhelo es llegar al último día de mi vida con esto puesto aquí. Porque es la única forma en que yo voy a estar durmiendo tranquilo. Eso es lo que la Escritura me enseña. Los pastores seguimos siendo ovejas. Somos pastores de su grey, pero también somos ovejas de su rebaño. Por eso mismo tenemos responsabilidades. Es un privilegio servir a Dios, pero también me exige ciertas responsabilidades. Cuando nosotros pensamos en las responsabilidades que tenemos como oveja, no hablo de mí, sino de todos nosotros como ovejas, creo que se pueden sintetizar en dos cosas que Jesús mostró. Recordad las palabras de Cristo cuando Él habló del nuevo mandamiento. ¿Qué dijo? Un mandamiento nuevo os doy, ¿y qué? Os améis unos a otros. Esta es una de las responsabilidades. Yo como oveja debo aprender a amar a los demás. Porque la verdad es que ninguno de nosotros nació sabiendo amar. Tenemos que aprender a amar como Dios amó, a tener responsabilidad para con los demás. Y también responsabilidad para conmigo mismo. Por eso quisiera de alguna manera ver qué significa mi responsabilidad como oveja para conmigo y para con la iglesia. Estas dos cosas vamos a compartir hoy. Venga conmigo por favor y acompáñeme a Hebreos capítulo 10. Allí la Escritura menciona un par de cosas que le podemos llamar nuestra responsabilidad como ovejas, ¿sí? Y que podemos hablar de la responsabilidad que la oveja tiene consigo misma. Hebreos 10, del 23 al 25. Fíjese que dice la Escritura, mantengámonos firmes. Aquí no habla de algo que Dios va a hacer. No dice Dios nos mantendrá firmes. Dice mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos a buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Está claro que todo padre desea que su hijo crezca y desea que su hijo madure. Uno de los problemas que tiene nuestra sociedad hoy es lo que se llama adolescencia prolongada. ¿Sí? Hombres que tienen 40, 50 años y siguen viviendo con sus padres, haciendo como si fueran adolescentes. Y dice, pero ¿y qué pasó? No maduraron. Usted pregúntele a un padre que tiene un hijo de 40 años que no trabaja, que no quiere trabajar, y pregúntele cómo se siente. Frustrado. Y está claro que cuando nosotros pensamos en la responsabilidad que le cabe a una oveja en este sentido, yo como pastor deseo que cada persona que Dios me confía madure en su fe a tal punto que llegue un momento en el que simplemente cuando tenga que tomar una decisión muy difícil en su vida, me pida un consejo. Porque eso significa que ha madurado. Eso significa que ha crecido
Pero ¿cómo se da ese crecimiento? Dice la Escritura, mantengámonos firmes, sin fluctuar. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. No debemos fluctuar. Las emociones nos hacen fluctuar. Nuestro conocimiento de Dios no nos hace fluctuar. Y esto es algo que no depende del pastor. Depende fundamentalmente de la oveja. El versículo 25 dice, no dejando de congregarnos. Y el no dejando de congregarnos tiene que ver exclusivamente en que no podemos mantenernos firmes sin iglesia. No podemos mantenernos firmes sin iglesia. Empezamos a fluctuar hasta que en uno de esos saltos nos fuimos de la iglesia. Dejamos de congregarnos. Y es triste, pero es la verdad que en más de una oportunidad uno puede ver. Titubear es una consecuencia de un síntoma que una persona tiene. La persona empieza literalmente a dejar que su carne crezca, empieza a dedicar más tiempo a otras cosas, da prioridad a otras cosas. El pecado tal vez al inicio no es vergonzoso, pero sí crece el orgullo, sí crece el hablar mal de los demás, el criticar a la iglesia, el criticar esto, el criticar aquello, que no está de acuerdo con esto y no está de acuerdo con esto, y empezar a ver todos los defectos. ¿Cuál es la cuestión? Si usted quiere encontrar defectos en la iglesia, va a encontrar millones. ¿Por qué? Porque estamos nosotros, hermanos. Nosotros somos la iglesia. ¿Cómo quiere una iglesia perfecta? Siempre recuerdo que hace unos años vino a Monza una mujer y me dice, pastor, quiero conocer tu iglesia, porque ya he recorrido todas las iglesias de Monza y en ninguna me he sentido cómoda. Yo casi no la dejé terminar de hablar, digo, no creo que te sientas cómoda aquí tampoco, mi amor. No creo. Dice, pero es que tiene que haber una iglesia perfecta. Digo, sí, está en el cielo. Pero acá no. No existe esa iglesia. Y esa es una responsabilidad que yo debo asumir. Tenemos problemas, tenemos limitaciones, sí es cierto, claro que sí. Pero mi responsabilidad es velar por la iglesia. Cuando el alejamiento emocional me lleva fuera de la voluntad de Dios, aparece el alejamiento físico, como dice el versículo 25, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esto es, desde la iglesia primitiva, hermano. Gente que cree que puede seguir a Dios como le parece, sin iglesia, sin Biblia. Ya no es tiempo de estar tanto con la Biblia y con la Biblia y con la... ¿Para qué tanto Biblia? Si ahora tenemos el Espíritu Santo. Yo lo he oído, hermano, tristísimo. Y sin embargo, es parte de lo que vemos hoy. Cuando Satanás consigue desanimarnos, hermano, empieza un alejamiento literal. Si yo me alejo, me enfrío en mi relación con Dios. Voy poniéndome tibio cada vez más hasta que me alejo de una manera totalmente definitiva. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad mantenerme en la iglesia. No depende solo de los demás, depende de mí. Yo tengo que cuidar de mí y yo tengo también que cuidar de Osvaldo, cuidar de Esteban, cuidar de Joel, entre todos. Fíjese que la Escritura nos enseña que nos exhortemos unos a otros, considerémonos unos a otros. No es responsabilidad del liderazgo de la iglesia alentar solamente. Todos tenemos que alentarnos, considerándonos unos a otros y alentarnos para buenas obras. Esto es lo que dice la Escritura. Es mi responsabilidad. Cuando yo hablo con alguien y hablo mal de la iglesia, no estoy obedeciendo la Escritura, hermano. Por más que la iglesia haya pecado, y siempre va a haber pecado. Mientras Cristo no vuelva a la iglesia, va a seguir habiendo pecado. Y está claro que en la medida que nosotros abandonamos
la comunión de la iglesia, empezamos a tener comunión con otras cosas, con nuestra carne, con el pecado, alejándonos. Está claro que cuando una oveja no desea seguir a Cristo, lo primero que hace es alejarse de la iglesia, número uno. Y lo segundo que hace es empezar a decir que en la iglesia no hay amor. No sé si usted lo escuchó, pero yo sí. En la iglesia no hay amor, en la iglesia pasa esto, en la iglesia pasa aquello. Es decir, en otros términos, la persona nunca tiene responsabilidad de lo que le está pasando. Yo lo he oído y mucho. Y que Dios nos libre, que Dios nos libre de considerar que mis problemas son responsabilidad de Isabel. Por favor. Mi mayor problema se llama Daniel. No Susana, ¿sí? No Eli, no responsabilidad, soy yo mismo. Cómo yo cuido de mi vida espiritual, cómo yo cuido de mi relación con Dios. Cuando una persona decide literalmente apartarse de Dios, indica que no tiene claro su propia responsabilidad de mantenerse en el rebaño. Siempre digo esto, para que una oveja sea pastoreada se necesitan dos cosas: que la oveja desee ser pastoreada y que haya un pastor que quiera pastorearla. Y a veces esto es incompatible. A mí me ha tocado en algunas oportunidades de querer hablar con algunas personas viendo la situación difícil que estaba viviendo, y la persona no tiene tiempo, y la persona no tiene ganas, y nunca dice no tengo ganas, ¿sí? Pero la verdad, tiene otros objetivos, no le importa su vida espiritual. Resultado, tumbas y tumbas y tumbas espirituales. Y uno se pregunta, ¿se podría evitar? Claro que sí. ¿Cómo? Asumiendo mi responsabilidad, pensando en que si yo necesito un consejo, debo escucharlo, debo desear que alguien me corrija. Yo recuerdo que hace unos años llegaron a Italia, hace unos 10 años atrás, llegaron a Italia una familia. Ellos hacía una semana, 10 días que habían llegado a Italia y vinieron por primera vez a la iglesia, no conocían, nunca habían estado en una iglesia. Les invitaron y como estaban solos vinieron, y qué lindo, qué bueno, qué hermoso, qué alegría, y empezaron a congregarse y se bautizaron y esto y el otro y acá y allá. Pero ¿qué pasó? En cuestión de año y medio, 2 años, él consiguió trabajo. Ella consiguió trabajo. Y después, sí, gloria a Dios, pero No, adiós. honestamente yo preferiría que no hubieran conseguido trabajo. Honestamente, hermano. ¿Por qué? Porque hoy su Dios se llama trabajo. Viven para trabajar. Viven para trabajar. Lo único que les interesa es trabajar. ¿Y sabe qué cosa? Yo a veces les encuentro en el supermercado y ellos vienen y me saludan y me dicen, ¿cómo está mi pastor? Y digo, yo no soy su pastor. Yo no soy su pastor. Hace rato que no nos vemos nunca, nos vemos 2 veces al año que nos encontramos en la calle. Pero ellos siguen creyendo que yo soy su pastor. Y la verdad es que no, porque no puedo. Es como decirle médico a alguien que yo hace 2 años que no voy al consultorio. Gloria a Dios, porque está sano, hermano. Pero cuando tenés un problema de salud, vos sabés quién es tu médico. Pero la iglesia no es un consultorio. La iglesia es una familia. Yo no puedo decir que tengo comunión con alguien que veo 2 veces al año. Imposible. Sin embargo, ellos no asumen su responsabilidad. En algunas pequeñas charlas que he tenido así muy al descuido, y claro, yo, pastor, ahí pasan tantas cosas feas en la iglesia. ¿Sí? Y uno dice, pero yo también sé que pasan cosas feas en la iglesia. Es la verdad. Pero la Escritura me dice que yo me debo mantener firme. Yo me debo mantener firme. Y yo debo servir para que otro se mantenga
firme. Esta es mi primera responsabilidad como oveja. La verdad es que ningún líder puede garantizar la vida espiritual de una oveja. Yo puedo saber lo que enseño, pero lo que va a hacer alguien con lo que yo enseño no lo sé. Pero lo que sí sé es que cuando la oveja está cerca del pastor, se siente protegida. Cuando está lejos, no se siente protegida. Y mire, hay una historia que yo quisiera leerle, solamente un par de versículos. Venga conmigo, por favor, a Segunda de Crónicas. Y yo creo que una de las cosas que debemos comprender en este aspecto es que llega un momento en que nosotros debemos hacernos cargo y ser responsables de nuestra propia vida. Segunda Crónicas, capítulo 24, tiene tal vez una de los párrafos de la Escritura en que más se ve una persona que no asume su responsabilidad cuando debería hacerlo. Dice Segunda Crónicas 24:1: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. El rey Joás es de esas personas que empezó muy bien, pero la Biblia dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada. Es decir, mientras estuvo a su lado el sumo sacerdote, él obedeció a Dios. Si usted quiere después ver cómo termina la historia de Joás, léala. Cuando se muere Joiada, Joás empezó a hacer tonteras por acá, tonteras por allá, a punto tal que termina matando al hijo de Joiada. Y uno dice, ¿con quién se había criado de pequeño? Dice, pero ¿cómo es posible? Simple. No asumió su propia responsabilidad. Esto mismo lo vemos, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo. Todos nosotros conocemos lo que dice la parábola, no la vamos a leer. Pero ¿qué es lo que pasa en el momento en que el hijo pródigo está comiendo las algarrobas? La Biblia dice, volvió en sí. En otras palabras, asumió su responsabilidad y volvió a la casa del Padre. El Padre no lo fue a buscar, hermano, no lo fue a buscar. Y esto mismo vemos en Juan capítulo 6, cuando Jesús da algunas enseñanzas. Él les dice a las personas que oían, si no coméis de mi carne y bebéis de mi sangre, no tendréis parte conmigo. Y dice la Escritura que algunos empezaron a irse. Jesús no le fue corriendo por detrás, le dijo, esa es la verdad, asuma su responsabilidad y créala. Y Pedro dice, Señor, se están yendo todos. Y Jesús le vuelve a transmitir, queréis ir vosotros también. Asumir esta responsabilidad que corresponde como discípulo de Cristo. Asumir esta responsabilidad. Semanas atrás hablábamos de Jesús no como un político, Él es el Rey de reyes, Señor de señores. A Jesús no le interesa nuestra opinión, Él nos dice, esta es la verdad. Y mi responsabilidad es creerla y vivirla como hijo de Dios. Él va predicando y dice la verdad y asume que las personas que están oyendo van a seguir sus enseñanzas para ser sus discípulos. Él desea que nosotros como ovejas asumamos las responsabilidades de ser transformadas. Hace un momento cantamos, no quiero tener un encuentro emocional. Toma mi corazón, quiero cambiar. Quiero ser como tú, Señor. Hay una canción que cantábamos hace muchos años. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú.
saturarme de tu espíritu. Esas son canciones que nos llevan a tener conciencia de nuestro encuentro con Dios. La primera responsabilidad que yo tengo como oveja es de crecer y madurar espiritualmente y también madurar emocionalmente. Una persona inmadura emocionalmente es porque no ha entendido que cuando madura el espíritu, maduran las emociones. Es así. La persona que madura espiritualmente debe necesariamente ser madura emocionalmente. Y entonces ya no hay esa fluctuación que dice Hebreos. La persona es estable espiritualmente y también emocionalmente. Lo resumo en estas 3 frases. La responsabilidad principal, pensando en mí mismo, es mantenerme firme, no dejando de congregarnos, porque es imposible mantenerme firme sin Biblia y sin iglesia. Y por último también pensar en que es mi responsabilidad delante de Dios de estimular a otros a que sigan a Cristo. Amén. Una cosa importante en esto es pensar que yo tengo responsabilidades para conmigo mismo y haciendo parte de la iglesia también tenemos responsabilidades para con la iglesia a la que nosotros pertenecemos. Venga conmigo, por favor, a Efesios capítulo 4. Allí hay una expresión que el apóstol Pablo lo menciona y seguramente usted ya lo ha leído en varias oportunidades. Y es interesante descubrir, todos tenemos presente el capítulo 4, versículos 5, 6, una fe, un Señor, un bautismo, las cosas que nos unen. Pero Pablo empieza este párrafo diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Otra vez esa frasecita, los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados con una misma esperanza de vuestra vocación. El compromiso que la Escritura me pide como parte de mi responsabilidad es velar por la unidad de la iglesia. Es mi responsabilidad. Y es su responsabilidad, no es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de los diáconos, no es responsabilidad de... No. Es unos a otros lo que enseña la Escritura. Y lo que Pablo dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, paciencia, en amor, y dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Me encanta la expresión solícitos. ¿Por qué? Porque una persona solícita es una persona disponible, es una persona atenta, es una persona disponible y considerada con los demás. Yo siempre digo que hacemos bien en orar por la unidad de la iglesia, pero aquí dice que tenemos que hacer para la unidad de la iglesia. Si yo no estoy disponible para la iglesia, ¿de qué sirve que ore? ¿Para qué? Si yo no estoy disponible, no sirve para nada. Es decir, salvo que usted esté incapacitado para moverse. Pero parte de la estrategia que Dios tiene para con nosotros, en nuestro compromiso y responsabilidad, es precisamente que seamos solícitos. Cuando estas cosas, esta disposición no está en nosotros, se generan indudablemente conflictos entre nosotros. Cuando queremos hacer algo y la respuesta es: hoy no tengo ganas, es que no tengo tiempo. ¿Qué
estoy tan ocupado, es que estoy tan cansado, y la lista es larga, ¿no? Y en realidad yo no estoy cuidando de la unidad de la iglesia cuando asumo estas actitudes. Está claro que lo que dice 1 Pedro, de que cada uno de nosotros tenemos un don, y allí se refleja nuevamente la intención de Dios en este concepto que, repito, tiene que ver con unos a otros. 1 Pedro 4:10 dice la Escritura: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Esta es mi responsabilidad como oveja de Cristo: ministrar a los demás, servir a los demás. Esto es parte de lo que yo debo hacer. Si somos cristianos y hemos nacido de nuevo, debemos necesariamente ministrarnos unos a otros, servirnos unos a otros. Por una sencilla razón: cuando yo sirvo en la iglesia, contribuyo con mi propia vida a la vida de la iglesia. Por el contrario, cuando yo no sirvo, no tengo disposición, no estoy siempre dispuesto para criticar, la cosa es diferente. Ahora, pensamos en esto y decimos: yo quiero servir a Dios. Dios me ha dado dones, no para autoconsumo. Yo siempre digo que parte de lo que tenemos que aprender es que lo mejor que nos puede pasar cuando queremos servir es que alguien nos exprima, nos saque el jugo. ¿Cuál es la cuestión? Hoy hablábamos con Susana y yo calculo que esta prédica debe tener entre 20 y 30 horas de preparación. Usted escucha 45 minutos, pero a mí me llevó mucho más. Usted está viendo el jugo, pero la presión, usted no la vio, yo sí. ¿Por qué? Porque mi deseo es serviros de manera correcta. No venir acá a inventar una historia para que usted se quede contento y se vaya de su casa de que tuve una predicación. Nunca fue mi interés, nunca lo va a ser. ¿Estamos para qué? Para servirnos unos a otros. Esa es la cuestión. La Escritura me enseña este principio, y cuando yo no quiero servir, le estoy robando a mi hermano el servicio con el cual Dios me ha capacitado. ¿Cómo es posible que yo no tenga esta visión de responsabilidad? Cuando nosotros pensamos en que vamos siempre y estamos cansados por esto y estamos cansados por aquello y no tenemos tiempo para esto y no podemos hacer lo otro, ¿quiere que le diga por qué? Porque sus mayores esfuerzos están en el mundo y no en el reino de Dios. Y está claro que el mundo le va a dar algunas cositas, ciertamente, pero también le va a dar una sensación incontenible de insatisfacción. Y le va a decir: si solo trabajas 2 horas más por semana, vas a poder alcanzar esto. Si tan solo te esfuerzas y haces un poco, entonces vas a poder hacer esto. ¿Y la idea cuál es? Apartarte de Dios. Apartarte de lo que Dios quiere que haga. No estoy diciendo que no hay que trabajar, quiero que me atienda y me entienda bien. Pero sí sé que cuando mis mayores esfuerzos están en el mundo, nunca voy a alcanzar un nivel de satisfacción en mi espíritu. Tal vez en mi carne, pero espiritualmente no. No hay persona más frustrada que aquella que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y lo único que desea es seguir trabajando. Mis 10 años, 12 años de vivir en Italia me han enseñado esto, y realmente lo he visto muy tristemente en personas que son unos pobres desdichados y creen que la felicidad significa tener un auto nuevo, ir de vacaciones, que no sirve absolutamente para nada. Yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer como cristianos, además de esforzarnos para mantener la unidad, es orar por la iglesia. Orar por la iglesia y participar de las actividades de la iglesia. Por una sencilla razón:
Cuando yo estoy participando de cualquier actividad que la iglesia tenga, estoy dando de mí. Estoy dando de mi tiempo, estoy dando de mi esfuerzo, estoy dando de mi dinero. ¿Por qué? Porque he recibido y sigo recibiendo de Dios siempre. Cuando nosotros pensamos en esto, en más de una oportunidad, yo creo que no debe haber ninguna persona que ejerciendo funciones de liderazgo en la iglesia no se sienta frustrado cuando prepara un trabajo, una prédica, un estudio, lo que fuera, y las personas no lo valoran. Es más, a mí me ha pasado, y lo recuerdo muy tristemente, años atrás, pensábamos presentar toda una serie de estudios sobre el particular, y un hermano me dice, no, pero yo ya hice ese estudio. Entonces yo le dije, pero qué bueno, que lo hayas hecho hace de que podamos compartir los dos y vamos a enriquecer más a la iglesia. No, mira si yo voy a hacer otra. No, cuando haya otro estudio yo vengo. Tenía escrito acá en la frente, egoísta. Porque si yo no puedo recibir, ¿para qué estoy en la iglesia? Para dar. Para dar. Ese es el tema, siempre es unos a otros. Lo que usted pueda dar. Y yo digo siempre, ¿usted no tiene ningún don? Ah, no, yo no tengo. No sabe abrazar. No sabe saludar atentamente a una persona. No puede decirle a una persona, estoy orando por ti, me quedé preocupado con lo que me has dicho los otros días. Ya está sirviendo. Estas son las cosas que hacen de que nosotros asumamos nuestra responsabilidad. Una responsabilidad que tiene que ver exclusivamente con lo que Dios nos pide a todos los que amamos la iglesia. Otra cosa que yo debo tener en cuenta como parte de mi responsabilidad con la iglesia es contribuir a la iglesia. Venga conmigo, por favor, a 2 Corintios, capítulo 9. Donde el apóstol Pablo menciona cómo debe ser nuestra contribución. 2 Corintios 9, 7. Dice, cada cual o cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y sabe, siempre este versículo está muy relacionado solamente con la ofrenda. Pero cuando usted da de su tiempo, usted da de su esfuerzo, tiene que estar alegre. ¿Por qué? Porque siempre es mejor dar que recibir. Si usted está dando de su tiempo, si usted está dando de su esfuerzo a alguien que lo necesita, quiere decir que usted está en mejor condición que el otro. No hay mejor cosa que darse a los demás. Al menos eso dice mi Señor. Yo he venido para servir y no para ser servido. Ese es el concepto que nosotros debemos aprender. Y también está incluido en esto el dar. En cuanto, sí, 9.7, 2 Corintios, ¿sí? El dar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en cómo debe ser ese dar, regularmente, imagínese que usted va a trabajar y de pronto va el día 2, 3, usted quiere cobrar el sueldo que le han prometido, y de pronto su empleador le dice, ay, vos sabés que este mes no me alcanzó para los sueldos, este mes no pude porque no me alcanzó para los sueldos, así que bueno, vamos a orar para que el Señor te supla. Imagínese, ¿qué usted le diría a su empleador? ¿Por qué digo esto? Porque he oído, no aquí, en un montón de lugares. Ay, bueno, lo que pasa es que este mes no me alcanzó para esto, no me alcanzó para esto, pero no es mi responsabilidad. No. Y sí es mi responsabilidad. A veces decimos es de todos, ninguno de nosotros se llama todos. ¿Sí? Aquí yo veo personas con nombre
y todos nosotros somos responsables, pero no sirve pensar que es responsabilidad de todos. Sirve pensar que es mi propia responsabilidad. Cuando yo doy mi diezmo, cuando yo doy mi ofrenda, cuando yo doy mi esfuerzo, cuando yo doy mis dones, mis talentos, estoy sirviendo, asumiendo mi propia responsabilidad. Yo debo dar a Dios para evitar caer en la tentación de que el dinero me va a hacer feliz. Esta es una de las cosas muy sutiles a través de las cuales Satanás mantiene a veces engañada a las personas. Y es interesante que el apóstol dice que no debemos dar por necesidad. Damos por gratitud, no por necesidad. Ciertamente Dios nos da, pero no por... Amén. No porque yo le doy. Venga y dé que Dios le va a dar. No, venga porque Dios ya le dio. Amén. Eso es lo que me enseña la Escritura. Yo le doy a Dios porque de algo recibo. Si no tengo, no doy, no me preocupo. Pero cuando tengo, ¿qué hago con lo que tengo? Es dar a Dios. Y está claro que cuando uno piensa, a veces está un poco la idea de que, claro, bueno, pero el diezmo es del Antiguo Testamento, no se debe utilizar y no sé cuánto. Y el diezmo del Antiguo Testamento era el 23%, hermano. 10% para el templo, 10% para los levitas y el 3% para los necesitados. Era un diezmo cada 3 años. 23%. Nosotros no tenemos levitas, todos somos levitas, todos somos sacerdotes delante de Dios. No tenemos un templo, pero también tenemos gastos. También tenemos cosas que enfrentar. También tenemos cosas que deseamos ir haciendo, y por eso mismo es importante que yo sea consciente que es mi responsabilidad como oveja contribuir regularmente. ¿Por qué? Porque si yo trabajo y recibo el beneficio regularmente, debo ser fiel regularmente. Si no tengo, no doy. Pero si recibo, sí tengo la responsabilidad de dar. Y en este aspecto yo creo que hay algo interesante, y es: nadie lo debe dar por necesidad. Nadie da a Dios porque es obligatorio. No hay nada que sea obligatorio. Nada que sea obligatorio. Pero yo debo hacerme responsable de la decisión que he tomado. Yo recuerdo que hace unos meses, al inicio de nuestro trabajo, hicimos una encuesta. Recordad que hicimos allá por el mes de febrero, ¿cuándo fue? En mayo, perdón. En mayo del año pasado hicimos, o abril, ¿cuándo fue? En junio tuvimos la reunión. A principio de junio tuvimos la reunión, ¿sí? Donde evaluamos todas las encuestas que habíamos hecho y todo esto. En junio tuvimos la reunión, ¿sí? Es más, el 2 de junio fue la reunión, ¿sí? Pero unas semanas antes habíamos hecho una encuesta, ¿sí? Una encuesta para conocer ciertas cosas que teníamos como iglesia, ¿sí? Y basándonos en las respuestas que leímos allí, establecimos metas a corto plazo, a mediano plazo y otras a largo plazo. Recuerdo que una de las cosas que más nos preocupaba en aquel momento era cómo hacíamos con los niños, con la escuela dominical, y el hecho de que no tuviéramos un grupo de músicos, ¿sí? Teníamos los niños que iban y venían, un niño que corría, otro que entraba, y los músicos que venían de Málaga. Yo recuerdo que eso era lo que teníamos. Y dijimos, bueno, vamos a ponernos a trabajar. Hoy por hoy tenemos este silencio santo porque algunos de nosotros nos tomamos la responsabilidad de estar con nuestros niños. Si no, no tendríamos este silencio. No lo teníamos. Parte del amor que Eunice y todo su equipo muestran todos los domingos por nosotros es no solo darnos este silencio tan agradable, sino también
ocuparse de la vida espiritual de nuestros hijos. Por eso, si ellos le piden algo, hermano, ore por ellos, cuídenlos, son un tesoro para la iglesia. Las personas que se están encargando a eso, lo que está haciendo Javier, lo que están haciendo todas las personas que tratamos de servir, necesitamos de todos ustedes. Es una realidad. Cuando pensamos en el tema de la música, usted llega aquí y empezamos la canción y todo esto, pero ¿sabe qué? Hasta ahora no tenemos una oportunidad en la semana para que nuestros músicos puedan ensayar. Entonces ellos vienen los domingos, 1 hora y media antes, 1 hora y cuarto antes, tienen que en ese tiempo preparar las canciones, orar y tener todo listo, y por eso a veces cuando usted llega lo ve que están acá todavía ensayando y después repiten la misma canción, la estaban ensayando, hermano. ¿Por qué? Porque no tenemos lugar para hacer los ensayos. Estas son dos cosas que teníamos que cambiar y por las cuales hemos orado. Una de las cosas que nos habíamos propuesto era la consolidación de la vida de la iglesia. ¿Sí? Nunca nos detuvimos en abril, en mayo, en junio, a pensar en el crecimiento numérico de la iglesia. No estaba en nuestros planes, pero está claro que en los planes de Dios sí. Por eso la iglesia creció. La iglesia tiene más gente porque Dios la ha traído. Somos conscientes de esto, no estaba en nuestros planes. ¿Por qué? Porque imagínense, una familia que de pronto, quintillizos, imagínate, Sofía hace, sí, la verdad, imagínense, en lugar de un chico, 5, ¿y ahora qué hago? Claro, bueno, eso es más o menos lo que nos ha pasado a nosotros. Gloria a Dios, claro, sí, gloria a Dios, pero va a ser mucha más responsabilidad para todos nosotros. Por eso hemos hecho de alguna manera, distribuido, por ejemplo, reuniones en las casas de familia y demás. ¿Por qué? Porque entendemos que esto es crecimiento genuino, no solamente que el domingo haya más gente. Yo creo que una de las cosas que nosotros pensamos en aquel momento, también algunos de vosotros escribisteis que sería muy bueno que tuviéramos un local propio para la iglesia, alquilado. Y claro, todos dijimos, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo vamos a hacer? Imposible. ¿Cuál es la cuestión? Hemos empezado a orar hace un par de meses y algunos de vosotros les hemos compartido. Oremos por el local, oremos por el local, oremos por el local. ¿Cuál es la cuestión? Cuando nosotros pensamos en el local, hemos visto unos cuantos, hemos visto 4 o 5, ¿y cuál es el tema? Mirad esto aquí. Este es el local. Este es el local. Mañana vienen a sacar todas esas mesas y todo. Y usted se puede preguntar, ¿y cuán lejos está? Acá arriba. Sí, muy cerquita, acá arriba. ¿Sí? Aquí arriba está el local. Es un local que yo no tengo duda que usted se va a quedar enamorado, no solo del local, sino de todo lo que hay alrededor del local. Porque esto implica para nosotros un crecimiento, una madurez, un nivel de responsabilidad mayor, pero también de privilegio. Porque si queremos que nuestros músicos ensayen, tendrán dónde hacerlo. Si queremos tener una reunión, queremos comer todos juntos, queremos hacer esto, un montón, un panorama enorme se abre delante de nuestros ojos. Pero eso también implica para nosotros una mayor responsabilidad en lo económico. Está claro que si yo no puedo pensar que es lo mismo tener un coche que no tenerlo. No. Si yo tengo un coche, tengo que pensar en su mantenimiento. Tengo que pensar en el seguro, tengo que pensar en las cosas que tengo que, sí o sí. Por eso mismo, es muy cómodo tener un coche, pero cuesta tenerlo. Tener un salón para nosotros también va a costar, y es bueno que lo veamos como una nueva responsabilidad, y como decía antes, es una responsabilidad mía. Este nuevo local es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad y es la responsabilidad
de cada uno de vosotros. Amén. Entre todos tenemos que pensar en que en algún momento, me reía porque decía Sergio, qué lindo, vamos a poder hacer una barbacoa. Y yo digo, antes de la barbacoa tenemos que limpiar, tenemos que pintar, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, y después vamos a pensar en la barbacoa. ¿Sí? Cuando una mujer está embarazada nunca piensa qué bicicleta le va a comprar al niño, dice, vamos a esperar a que nazca. Bueno, estamos igual en ese aspecto. Pero qué bueno pensar que de alguna manera, así como un joven que ya ha pasado su adolescencia, está terminando sus estudios y dice, papá, encontré un trabajo en Sevilla, me alquilé un piso y me voy a vivir allá. Y uno dice, wow, mi hijo se está haciendo hombre. Amén. Eso es lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Amén. Estamos asumiendo una responsabilidad diferente y seguramente te puede pensar de alguna manera que porque vamos a alquilar el salón, yo preparé esta prédica. Déjeme decirle que yo preparé esta prédica en agosto y decidí predicarla hoy, hace más de un mes atrás. Tengo todo esquematizado así. Yo dice, justo el domingo antes, yo creo que Dios sabe cuál es nuestra mayor necesidad. Amén. Y usted puede creerlo o no, eso ya es un problema suyo, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Pensamos en que tenemos una oportunidad extraordinaria. Extraordinaria, y usted cuando vea el lugar y se dé cuenta el panorama, si usted consigue visualizar el 10% de lo que yo veo en ese lugar, usted esta noche no duerme de todo lo que va a pasar ahí adentro. Porque es verdad, hermano. Es verdad, hace un montón de tiempo, nosotros no hace un año que estamos aquí, pero he hablado con las personas que tienen bastante tiempo en la congregación y todos me han transmitido lo mismo. Qué bueno que podamos algún día tener un local. Gloria a Dios. Gloria a Dios, lo vamos a tener, pero es nuestra responsabilidad cuidarlo, es nuestra responsabilidad limpiarlo, es nuestra responsabilidad mantenerlo y que Dios nos dé gracia en cuidarnos a nosotros mismos y cuidar también de la iglesia, porque las dos cosas son mi propia responsabilidad. ¿Sí? Yo quisiera que pudiéramos terminar simplemente leyendo también lo que dice Primera de Pedro, pensando en esta posibilidad que nosotros tenemos como iglesia. Yo creo que la verdad de la Escritura nos plantea que ahora estamos en un tiempo de concreciones en este aspecto, pero cuando yo asumo una mayor autoridad, automáticamente debo ser consciente que tengo una mayor responsabilidad. Amén. Como iglesia adquirimos de alguna manera, al tener un local, adquirimos una representatividad. Podemos decir, ese es nuestro local. Podemos decir de pronto, imagínense, lo que es la parte donde está ¿cómo se llama la parte de arriba? La terraza del local, aquí, da al parque acuático. Pobre niño. Ah, sí. La terraza da al parque acuático, hermano. Imagínense poner allí una publicidad que diga Iglesia Renacer, los horarios de las reuniones. Van a ver nuestro cartel, gente, 20, 25, 30 mil personas por verano. Amén. Honestamente, hermano, honestamente. Yo creo que Dios tenía una de las preocupaciones que teníamos con Susana, cuando buscábamos un local, nos acordamos dónde está Carmencita, pensábamos en vos. Y Carmen está acostumbrada, vive cerca, ya es anciana, ¿cómo va a ser, Señor, si nos tenemos que ir a otro lugar más lejos? Era nuestra oración. ¿Por qué? Porque mi responsabilidad es por todos vosotros, no solamente por 2 o 3. Y digo, Señor, le va a quedar 5 metros más cerca de su casa. Qué bueno, qué bueno. Dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10: mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Que Dios nos dé gracia, nos dé sabiduría para asumir esta responsabilidad. Y es cierto, hemos padecido el hecho de no tener un lugar donde poder estar. Pero entiendo que es un tiempo que pasó, hemos sufrido, y eso nos va a ayudar, ¿sabe a qué? A valorar lo que tenemos. Póngase de pie y vamos a orar por esto, por favor. Oh Dios bendito, gracias, gracias, gracias. Señor, estamos agradecidos. Hace un momento cantábamos, Señor, tú eres Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Señor, y qué bueno que podamos repetir de frente a las circunstancias adversas, de frente a nuestras propias incapacidades. No me falta nada si te tengo a ti. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este logro que tú permites que hoy tengamos, Señor. Gracias por este local, Señor, que lo hemos deseado, lo hemos anhelado. Y Señor, casi como un embarazo, fueron 11 meses, Señor, desde que comenzamos. Y honestamente, Padre, ninguno de nosotros pensaba, Señor, que esto era algo que tú tenías para nosotros. Señor, te hacemos totalmente responsable de lo que estamos viendo. Tú lo has hecho. Señor, yo quiero orar en esta tarde para que podamos ser conscientes de tu fidelidad sobre nosotros. Señor, la palabra dice que tú nos has llamado en Cristo y que hay momentos de padecimiento, de sufrimiento, de dolor. Señor, yo quiero traer especialmente en esta tarde delante de ti a Mari Carmen, Señor, con todo lo que en esta tarde está en su corazón. Señor, sé que para la iglesia en general, Señor, el hecho de el local es una alegría enorme. Pero Señor, cuando una parte nuestra está dolida, todo nuestro cuerpo se duele. Señor, en esta tarde queremos orar, Padre, para que esa gracia infinita, Dios, esté trayendo toda la paz de Cristo que sobrepasa el entendimiento humano en la vida de Mari Carmen. Señor, en el nombre de Jesús, rodéala de tu gracia. Trae sobre ella, Señor, en el nombre de Jesús, esa paz tuya, Dios. No la paz del mundo, sino tu paz. Señor, te la pedimos a ti, porque tú eres el único que puede proveer paz. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu promesa. Gracias porque tú nos has dicho, Señor, que nos darías esta consolación, esta fortaleza, este perfeccionamiento, este afirmarnos y establecernos individualmente y colectivamente. Señor, que sean nuestras vidas un reflejo de la responsabilidad que tú has depositado sobre nuestras espaldas. Te lo pedimos, Señor, agradecidos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alza tus manos al cielo y cantemos juntos esto. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortaleza y establezca a Él
sea la gloria. Solo a Él. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios Toda gracia. de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione Y afirme. y afirme, Fortalezca. fortalezca Y establezca. Y establezca. Reciba en toda la gloria. A Él. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. 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 Y amén. De un aplauso al Señor y agradezca. Agradezca por su fidelidad. Agradezca porque Él es quien establece la iglesia. Él es quien vence al enemigo. Él es quien fortalece a la iglesia. Él es quien la capacita. Él es quien nos da el estar